La doctrina de la predestinación. John H. Gessner define preordenación es el ordenamiento de Dios, o los secretos, o la determinación, o la designación de la eternidad de cualquier cosa que vaya a suceder. La predestinación es parte mínima del preorden, que trata de las acciones de los agentes morales libres, ángeles, humanos y demonios. Las criaturas racionales de Dios. Levíticos 9.26, Hechos 4.28, Romanos 8.29-30, 9:11-13. Marcos 8.38, 1 Pedro 2.4, Judas 6, 1 Timoteo 5.21. Jesús objeto especial 1 Pedro 1.20, 2.4. La doctrina enseña que Dios preordena las acciones, como la caída de polvo a la tierra desde una mano. El polvo no decide si caer o no caer. El instante de la predestinación es el momento justo cuando yo decido hacer caer al polvo. Como agente moral se tiene decisión de dejar o no caer al polvo. Cuando se habla de la caída del polvo se habla de preordenamiento y cuando se habla de que yo hago caer el polvo, hablamos de predestinación. Dios preordena, predesigna, predecreta, predetermina las acciones de los agentes morales libres. Y predestinación se divide en dos, elección y reprobación. A. Elección es la parte que pertenece a los hechos de salvación de los agentes morales libres. La elección enseña que Dios predestinó esos actos de los agentes morales libres que les pueden conducir a la salvación eterna. Considerado un decreto positivo. Dios desde la eternidad total preordena que algunas acciones serían hacia la vida eterna realmente iniciando, instigando, energizando o fortaleciendo estas acciones. De este modo cuando Dios escoge desde la eternidad salvar a una persona que ha caído en pecado y es incapaz de salvarse a sí mismo o aún lograr ser salvo, Él debe realmente fortalecer a esta persona para aceptar la salvación que Dios le profiere. Esto se llama positivo porque Dios realmente hace algo. Él realmente ejecuta el hecho en la persona. Aunque el hecho permanece como acto de la persona, Dios provee las bases o el ímpetu o el poder para ese hecho de fe en el Salvador. Israel como nación que cumple un servicio especial y también goza de privilegios especiales, DT. 4:37, 7, 6-8, 10-15, Os, 13:5. De personas en particular para ciertos oficios o servicios especiales, DT, 18:5, 1S 10:24, Sal, 78, 70, Y, 1:5, JN 6, 70, HCH. 9:15. De personas para ser hijos de Dios y herederos de la gloria eterna, MT, 22:14, RO, 11:5, 1 COU. 1:27, 28, EF, 1:4. Esta última es la que consideraremos aquí como parte de la predestinación. Se la puede definir como el propósito eterno de Dios para salvar a cierto número de personas por medio de Jesucristo. Elección, ningún hombre viene a mí excepto que el Padre lo conduzca. Aquí se enseña que si el Padre conduce a un individuo particular, él necesariamente vendrá a Jesucristo. Para que una persona venga a Jesucristo debe haber una acción divina anterior en el corazón de esa persona. Esa acción es escoger a la persona. En Juan 3.13 dice, nacer de nuevo, o que la persona es hecha nueva por un poder superior, que está identificado como el Espíritu Santo, Juan 3.5-8. Dios está instigando un cambio en el corazón de la persona, está escogiendo a la persona para que sienta ahora la inclinación de venir a Jesucristo y de esta manera, como lo haría cualquier otra persona, actúa de acuerdo a su inclinación. B. Reprobación, pertenece a los actos libres de los agentes morales que les conduce a la condenación. Es decir, pertenece a los hechos diabólicos ordenados por Dios de seres endemoniados que son conducidos a un fin diabólico. Considerado un decreto permisivo. Dios predestina los actos de hombres pecaminosos ordenando todas las circunstancias que conducen a la decisión del pecador pecaminosamente sin realmente inclinarlo, o disponerlo o energizarlo al pecador a hacer el acto diabólico. Dios simplemente permite la reprobación de sí mismo y su propia instigación o inclinación para hacer lo malo. Dios ha predestinado lo que va a suceder, y Él lo realiza, o Él hace que suceda, ordenando las circunstancias que le permitirán al pecador usarlas débilmente para su propia condenación eterna. En este instante Dios se refrena de una acción positiva. Él no cambia el corazón del individuo, ni permite ni inclina al individuo al acto virtuoso y salvador,
sino que al contrario deja al individuo a su arbitrio. Este individuo entonces se inclina hacia el mal y hace lo incorrecto que le produce condenación. MT 11:25, 26, Ro 9:13, 17, 18, 21, 23, 11:7, Jud 4, 1p28. Se puede definir la reprobación como el decreto divino por el cual Dios ha determinado no incluir a cierto número de personas por medio de la operación de su gracia especial y castigarlos por sus pecados, a fin de manifestar su justicia. La reprobación parece tener realmente un doble propósito, a saber: a. Excluir a algunos seres humanos de la dádiva de la gracia regeneradora y salvadora, y b. Destinarlos a la deshonra y a la ira de Dios por sus pecados. Enseñanza Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Dios habría cumplido justicia a la perfección si no hubiera salvado a nadie. MT 20:14, 15, Ro 9:14, 15. Reprobación, ningún hombre va a él, ningún humano por sí mismo como humano viene realmente a Jesucristo. Una cosa similar anteriormente en las palabras: esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres prefieren la obscuridad antes que la luz. Eso es, que los hombres dejados a sí mismos prefieren la obscuridad a la luz. Antes de la conversión, ellos prefieren no venir a Jesús a venir a Jesús. Si una persona, entonces, no viene a Jesucristo será debido a su propia indisposición. Y si su propia indisposición prevalece, eso indicará que Dios no ha determinado vencer esa indisposición. Él ha escogido más bien, sí por razones conocidas solo por Él, para dejar a este individuo a sí mismo, a su actual humanidad caída, a su indisposición a la luz y a la fe. Y así se deja a sí mismo a esa persona no venir a Cristo para poder ser salvo. Si Dios no decide cambiar a un individuo en particular, sino más bien dejar a esa persona en sí misma, llamaremos a ese decreto reprobación. Juan 1 de noviembre de 13 está muy clara la predestinación por el linaje de Jesucristo, el pueblo elegido, pero decidieron no creerle, y así hay personas que sí le recibieron. Vemos lo que hace la gente cuando son dejados a sí mismos: ellos no creen, ellos no vienen a Jesús. Aquellos que sí vienen a Jesús por lo tanto no nacen de nuevo, sino que por el contrario es claro que ellos han sido nacidos de nuevo. En otras palabras, ellos no nacen de nuevo porque vengan a Jesús, sino que vienen a Jesús porque han nacido de nuevo. Término paralelo es depravación total. Esta es la doctrina que enseña que el hombre en su condición actual desde la caída está tan contaminado con un principio de maldad que todos los aspectos de su ser son afectados por ella. La palabra depravación se refiere a esta inclinación hacia lo diabólico o la falta de inclinación hacia lo bueno. Es un principio de contaminación y corrupción que aparta al hombre de la rectitud y lo conduce a la incorrección. Es lo que conciben muchos cristianos al humano, es decir, los que predican que el hombre es actual bajo la condición que resultó por el pecado de Adán. Esta visión simplista no toma en cuenta la doctrina de la depravación total. Si esta doctrina es verdadera, el hombre no tendrá posibilidad de tomar el Evangelio o dejarlo. Por el contrario, siempre estará inclinado a dejarlo. Por definición, él es una persona totalmente depravada. Significa que él es extremadamente indispuesto a todo lo que es correcto, bueno y santo, y deseará, por supuesto, expresarse a sí mismo de acuerdo con su disposición. Dejándosela a sí mismo a una persona totalmente depravada siempre, necesaria, inevitable y definitivamente rechazará el Evangelio de Jesucristo. La mera provisión y proclamación del Evangelio a tal persona no hará bien para su salvación de ninguna manera. Pero cuando una persona no se da cuenta de la condición de pecadores, no se da cuenta de la necesidad de la doctrina de elección, en su creación del humano en base a que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Agustín menciona, él fue posse non peccare, capaz de no pecar, pero también posse peccare, capaz de pecar. Tal vez sería útil contrastar la condición del hombre como fue hecho en principio por Dios y como es él una vez redimido en el cielo con Dios. En el cielo él es solamente posse non peccare. Esto es, en el cielo, él es capaz solamente de no pecar. Ya no es posse peccare, o capaz de pecar. ¿Cómo entender a la doctrina de la predestinación? 1. Depravación total. Como se vivió no es el total, solamente es la negación por su condición pecadora, sería más bien depravación. Génesis 3. Dejó la comunión con Dios, por la prueba que tuvo no pudo pasarla y cayó, identificando su desnudez.
Se escondió de la voz de Dios, fue retirado para no regresar al Edén. Y la consecuencia el cambio de mentalidad al matar a su prójimo, el hombre es lo que no fue hecho hacer. Por el contrario, en vez de estar en comunión con Dios está en enemistad con Él, en vez de disfrutar el divino favor está expuesto a la cólera del grandioso. Génesis 6.5. Job 4 de enero de 14. 15.14 a 16. La confesión de la depravación del hombre. Salmo 51. Salmo 51.10. El humano busca una respuesta, busca una escapatoria a la depravación. Jesús describe al humano depravado. Mateo 23. Y Juan 3. Romanos 3 de septiembre de 20. Jeremías 13.15 a 27. Esto es a la inhabilidad. Hemos visto que el hombre está muerto en pecados y es capaz de dar pasos para salvarse a sí mismo. 2. Inhabilidad. Por ello Dios en su gracia y misericordia se humaniza y presenta a su Hijo Jesucristo para salvación y limpieza espiritual del humano. Nota la teoría arminiana dice que el hombre puede elegir si aceptar o no a Jesucristo y él puede hacerlo propio para ayudar al Salvador, es decir, cooperar con Jesucristo. El arminianismo tiene su nombre por Jacobo Arminio, 1560 a 1609, un teólogo holandés. El arminianismo enfatiza la responsabilidad del hombre. Tiene 5 puntos centrales. 1. Depravación parcial. 2. Elección condicional. Dios solo escoge a aquellos a quienes Él sabe que elegirán creer. 3. Expiación ilimitada. Jesús murió por todos, aun por aquellos que no son elegidos y no llegarán a creer. La muerte de Jesús fue por toda la humanidad, y cualquiera puede ser salvo si cree en Él. 4. Gracia resistible. El llamado de Dios para ser salvo puede ser resistido y / o rechazado. 5. Salvación condicional. Los cristianos pueden perder su salvación si rechazan firmemente la influencia del Espíritu Santo en sus vidas. Efesios 2 de enero de 10. Un hombre no puede cooperar con el Salvador. Juan 6.43 a 51. Dios ha inclinado a hacerlo. Desde esta perspectiva solo la religión cristiana es heterosotérica, es decir, Jesús pagó todo. Otras religiones son autosotéricas, es decir, hágalo usted mismo. El evangelista británico del siglo XVIII, George Whitefield, mencionó: vengan, ustedes pecadores, sin Cristo, pecadores inconversos, vengan y vean el lugar donde yace el cuerpo del fallecido Lázaro, mírenle tendido, asomando los huesos de manos y pies, vestido con mortaja, encerrado y apestando en una cueva oscura, con una gran piedra encima de ella. Vean a él una y otra vez, acérquense, no teman, huélanlo. Ah, cómo apesta. Párense allí ahora, deténganse un instante y mientras se fijan en el cuerpo de Lázaro, déjenme decirles con gran sencillez y con gran amor, que este muerto, mostrando sus huesos, carcasa apestosa, es una representación de la pobre alma vuestra en su estado natural, porque, créanlo o no, vuestro espíritu similar al de él, sepultado en carne y sangre, está literalmente muerto a Dios, y como muerte verdadera en equivocaciones y pecados, como el cuerpo de Lázaro estuvo en la cueva. Estuvo su mano y su pie asomando huesos, y con ropas de mortaja así se mostrarán sus manos y sus pies en huesos, por sus corrupciones, y así como una piedra fue colocada en sepulcro, así hay una piedra de incredulidad encima de sus estúpidos corazones. Tal vez ustedes permanezcan en este estado, no solo por 4 días, sino muchos años, ofendiendo las narices de Dios. Y, lo que está afectando aún más a su materia, como incapaz de levantarse por sí mismos fuera de esta podredumbre, estado de muerte, a una vida de verdadera rectitud y santidad, como fue levantado Lázaro desde la nueva en la que permaneció tanto tiempo. Ustedes pueden probar el poder de la propia voluntad libre y la fuerza y energía de la persuasión moral y los argumentos racionales, que, sin ninguna duda, tienen su propio lugar en la religión, pero todos sus esfuerzos ejercidos sin mucho vigor probarán ser sin fruto y abortivos, hasta que el mismo Jesús, quien dijo: quiten la piedra, y gritó: Lázaro, levántate y anda, también te mueva a ti. Hemos hallado que él fue incapaz aún para tomar la salvación cuando la fuere ofrecida. 3. Iniciativa divina en el alma. Aquellos que son salvos, que creen en Jesucristo, son aquellos que se han beneficiado de lo que se llama la divina iniciativa. Él es así determinado a tener este Cristo en quien él ahora ve todo su amor y a quien ama con todo su corazón. La forma en que trabaja la divina iniciativa. A. Nosotros escogemos a Dios. Por supuesto, nosotros escogemos a Dios.
Pero, tú me has escogido, dice Jesús, porque yo te escogí primero, Juan 15:16. B. Le amamos a Él desde luego, pero lo amamos porque Él nos amó primero, y Juan 4:19. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. San 27:8. C. Cuando Dios dice, buscad mi rostro, entonces nosotros de verdad buscamos su rostro. Y decir eso no es simplemente un mandamiento para cumplir. Eso es hablar al alma para que estemos dispuestos a hacer lo que se nos dice. Esta no es la simple llamada de una invitación al Evangelio. Este es un llamado interior por el cual las ovejas de Cristo oyen su voz. Cuando el Evangelio viene a nosotros lo escuchamos como la voz de nuestro amado pastor, y viene muy feliz y dócilmente en obediencia a su orden. Este es en sí mismo una evidencia que somos ovejas y hemos sido hechos así por Cristo tan verdaderamente como otros, tales como los fariseos, que pueden en un momento, por lo menos, no ser ovejas porque Cristo, por lo menos hasta el momento, no los ha hecho así. Hemos entendido por lo tanto la manifiesta verdad de las Escrituras que enseñan que es solamente cuando Dios toma la iniciativa que el hombre responde en fe, creyendo. 4. Predestinación. El hombre es muerto espiritualmente y si no hace una toma de decisión estará del lado de reprobación. Si cuando él revive es porque Dios soberanamente ha plantado una nueva vida en él, entonces Dios debe haber decidido previamente hacerlo así, porque no hay nada nuevo para Dios, sino que todas las cosas le son conocidas desde el principio. Él tendría conocimiento desde toda la eternidad cuál es la cosa sabia para hacer y cuál es la cosa que él va a hacer. Por lo tanto, Dios ha decidido desde toda la eternidad cambiar los corazones de aquellos cuyos corazones son realmente cambiados. Ahora, esto no es la predestinación eterna, esta es elección eterna. Reflejamos que debido a que Dios siempre sabría el curso de acción sabio, desde la eternidad, ha decidido todo lo que tiene que suceder. Por lo tanto, Dios desde toda la eternidad escoge cambiar a ciertas personas que fueron en sí mismas incapaces de cambiar y volver a Él y no escogió cambiar a otras personas. San Agustín menciona que la predestinación es una preparación para la gracia, y la gracia es ya la donación efectiva de la predestinación. Controversias de la predestinación. 1. Si la predestinación es cierta, el hombre no puede ser libre. Sí, la predestinación y la libertad no pueden coexistir. Si Dios predestina cierta acción, Él tiene que forzar a una criatura humana para que haga esa acción específica. La predestinación no rige es la conexión entre fines y medios. 2. Si la predestinación es verdad, no hay incentivo para predicar el Evangelio. Debido a que algunas personas están predestinadas para vida eterna a través del Evangelio, es una parte integral de la predestinación que sea presentado el Evangelio. La predestinación no puede tener lugar a menos que el Evangelio sea presentado. O, para ponerlo en otra forma, la prédica del Evangelio mismo está predestinada tanto como la creencia del Evangelio y la salvación del elegido están predestinados. Algunos versículos de la Biblia relacionados con predestinación. Nehemías 9:6, Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Salmos 33 horas y 11 minutos, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 104, 24, Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Provincia 16:33, La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Isaías 40:26, Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías 11 de octubre de 46, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado también lo haré. Mateo 10:30, que aún vuestros cabellos están todos contados. Hechos 15:18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia.
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Predestinación. Job 14:5, ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti, le pusiste límites, de los cuales no pasará. Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Jeremías 15:2, y si preguntaren, ¿a dónde saldremos?, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra, son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces? Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Elección. Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 18:9, 10, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Romanos 9:23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y Sioar 2:7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Efesios 1:4, según unos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 2 Tim 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Reprobación. Mateo 20:18, 19. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escritas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Juan 6:64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 4:27, 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Romanos 9, 11-13, pues no había aún nacido, ni hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y Pedro 2:8, y, piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación,
Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Preguntas de repaso. 1. ¿Cómo se relaciona la predestinación con los decretos de Dios en general? 2. ¿Quiénes son objetos del decreto de la predestinación? 3. ¿Cómo debemos concebir la predestinación de los ángeles? 4. ¿En qué sentido es Cristo objeto de la predestinación? 5. ¿Cuáles son las partes de la predestinación? 6. ¿En cuántos sentidos diferentes habla la Biblia de la elección? 7. ¿En qué se diferencia la elección de la reprobación? 8. ¿Qué incluye el decreto de la reprobación? 9. ¿Qué pruebas hay en la Escritura para la doctrina de la reprobación? 10. ¿Da a entender esta doctrina que Dios es injusto?